En este How to Do, la idea de estos espacios es compartir cápsulas de conocimiento, alguna habilidad específica, algún conocimiento práctico, no necesariamente profundo, pero la idea es mostrarles para que aprendan a hacer algo en este espacio de una hora, hora y media. ¿Sí? Por aquí estoy leyendo algo que dice que para evitar el efecto del espejo no comparta. ¿Sí se ve bien la pantalla? Veo un comentario, Leandro, que han hecho. Ya miramos. Están viendo bien la pantalla, ¿cierto? Oh, sí, sí, está viendo bien. Listo, Está viendo bien. Sí, listo. señor. Bueno, entonces este es el primer espacio que se denomina How to Do para la seccional sur. Seleccionamos índices de productividad en pozos de petróleo porque el índice de productividad es uno de los cálculos básicos, elementales para casi todas las actividades de la industria. Es una herramienta, una manera de estimar el potencial de pozos que van a utilizar a lo largo de la carrera, a lo largo de su desempeño como profesionales en la industria. Se puede utilizar o es útil para diferentes procesos de la extracción de crudo, desde la perforación, producción, abandono, todo implica el índice de productividad. Un índice de productividad es como, por decir así, es la materia prima en la cual se empiezan a definir o a definir cosas mayores en un campo petrolero, como son el dimensionamiento de facilidades, diseño de campañas de desarrollo. Voy a empezar partiendo porque pues digamos, acá yo sé que todavía pueden haber estudiantes que no tengan relación directa con la industria aún y de pronto hay algunos conceptos que no los tienen claros. Dijimos que las preguntas al final, ¿cierto, Leandro? O, Sí, preguntas al final, por favor, Lionel. listo. Eh, Voy a empezar partiendo de qué es un campo petrolero. Un campo petrolero es el grupo, el grupo de pozos en una misma estructura geológica que producen desde una misma formación o diferentes formaciones. Aquí en Colombia hay bloques denominados legalmente por la NH. Entonces se asignan bloques para que se explore y en ese bloque se hacen exploración y posteriormente si hay potencial comercial se hace el desarrollo de un campo. Entonces se puede entrar el mapa de tierras de la NH y pueden ver todos estos rojitos son campos petroleros. Esto es un campo petrolero, por decirlo así, tipo, no equivale a ninguno del país, ¿sí? No, es como para que tengan idea. En cada campo petrolero se define el número de 95%, 95% de 1.400 pozos, hay 90%, 95% son electrosumergibles. Ya también se utiliza lo que es bueno, aquí está como un rotaflex, pero no, el bombeo mecánico. Se utiliza también, es muy conocido. La unidad de cavidades progresivas, la PCP, también se utiliza. Y esto ya el hidráulico, el gas lift,
se utiliza pero en menor proporción. Son aplicaciones que hay especiales que se utilizan, pero predomina mucho lo que es el sistema de levantamiento electrosumergible. Enfatizo mucho en estos, en el electrosumergible, bombeo mecánico y cavidades progresivas, porque más adelante, cuando vayamos a hacer el ejercicio, me voy a enfocar mucho en el electrosumergible, ¿sí? Pero básicamente el cálculo para las tres es igual, ¿sí? O sea, no difieren lo que uno utiliza. De pronto las fuentes de información sí, pero es lo mismo en esencia. Índices de productividad. Cuando estábamos en la universidad y llegamos a nuestra materia de producción 1, 2, o como se llame ahora, nos hablan de que hay muchos modelos de índices de productividad. ¿Sí? Está el de Darcy, el de Vogel, el de IP, por la línea recta generalizada, hay modelos de Fekvich, hay muchos, ¿sí? Hay muchos. Y cuando uno ve esas ecuaciones, pues uno dice, ¿cómo voy a hacer esto en la vida práctica en tantos pozos? Pues yo les soy sincero y acá en la industria se utiliza, pues se hace de la manera más, se parte de lo más simple, ¿sí? Siempre hay que buscar lo práctico, lo práctico. Y la IP que se utiliza, la IP que se hace inicialmente para un pozo es básicamente el cálculo del índice de productividad como línea recta. Es el inicial, el que uno como que, con el que la primera impresión que uno tiene en la industria, pues por la facilidad del cálculo. En la medida que uno esté trabajando con un yacimiento más complicado o con más retos, pues uno empieza como a afinar su modelo de cálculo de la IPR. ¿La IPR qué es? La IPR es la relación entre la presión de fondo fluyente y la cantidad de líquido que yo saco del pozo. La presión de fondo fluyente es la presión que se da a nivel de la cara del pozo, o sea, en este punto. Una cosa es la presión de fondo fluyente y otra cosa es la presión del yacimiento que está bien adentro del yacimiento, donde la onda de producción pues no ha hecho interferencia. La diferencia entre la presión que yo tengo acá, que es la presión de fondo fluyente o PWF, con la presión de yacimiento, eso es lo que conocemos como el drawdown, ¿sí? Es el término que conocemos como el drawdown. Entonces, entre mayor sea la IPR siempre va a partir de la presión de yacimiento. Esta es una curva IPR que muestra el fluido total, el agua y el aceite. La presión de yacimiento siempre va a ser el punto de partida de la IPR y en función de qué tanto yo le haga el diferencial de presión o drawdown, que finalmente es cuánto yo drene esta columna o cuánto lo jale en términos de campo, qué tanto jale yo el pozo, ese diferencial de presión se representará acá en mayores fluidos. Yo les muestro acá estas tres gráficas que es la realidad de un yacimiento, de un pozo. Generalmente, pues uno desde estos modelos clásicos, estos modelos que son correlaciones con mucho soporte, ellos están diseñados para una capita. O sea, digamos que si uno quisiera hacer el análisis para esta capa de producción, tendría que tener todos los datos de producción para esa arena. La presión, cuánto producen, los datos específicos de producción de esta arena y los datos específicos de petrofísica, por decirlo así. Pero en la realidad es que un pozo, como pueden ustedes ver acá, es un pozo, una columna estratigráfica, y esto es como, aquí este estado mecánico me muestra lo que está abierto, los intervalos que están cañoneados. La realidad es que los pozos tienen bastantes arenas diferentes yacimientos, cada uno puede tener diferente presión, fluido, ¿sí? Esa es la realidad de la industria. Hay campos que son ideales y tienen una sola formación, una sola presión, un solo tipo de fluido, y eso se facilita para los cálculos. La realidad es esta, hay una IPR para cada zona, ¿sí? O sea, la realidad cuando uno
si uno fuera a ser muy meticuloso, cada zona debería tener su IPR y al final una IPR compuesta de esas zonas. Entonces, esa IPR, que es el resultado de la sumatoria o del aporte de estas zonas, se refleja en una sola, al igual que el agua, el crudo, cuando hay gas, se representa en una sola IPR. Entonces, voy a empezar acá esta sesión, la presento como desde lo más sencillo. Creo que solo nos alcanza para mostrarle la manera más sencilla que es la primera estimación. Yo sé que acá se ve supremamente sencillo. IP es igual a delta, a barriles de fluido total sobre delta P. Esta es la fórmula general de IP. Cada puntico de estos que ustedes ven acá es una IP calculada en cada prueba. Cada punto de estos es calculado en una prueba o un test, o cuando no se tienen datos, cuando apenas va a empezar un pozo a producir en su fase cero, sin prueba, se hacen estimaciones de la IP con Darcy, que son basadas en la petrofísica. Cada puntico de estos al unirlo se convierte en lo que es la IPR, ¿sí? Es la IPR. Está la forma, digamos, esta es la forma generalizada de la IP y esta es la forma de Vogel, que es ampliamente utilizada en la industria, ya que tiene el efecto del gas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la diferencia entre esta recta y esta es que básicamente en esta recta el cálculo es para yacimientos que tienen poco aporte de gas o que no tienen gas, eso les sirve. Cuando el pozo tiene un GOR representativo, pues el modelo de la IPR como tal se puede hacer con Vogel. La IPR, no el punto específico se puede hacer con esta. ¿Qué les puedo decir acá? La parte más no crítica, pero más fundamental del cálculo de las IPs es este dato de acá, la PWF. La PWF, el cálculo de la PWF es yo creo que el dato esencial para la IP, porque pues digamos, por pruebas uno conoce lo que es los barriles totales de aporte de un pozo. Y la presión estática, que es la presión de yacimiento, eso es la presión de yacimiento, hay diversas formas de conocerla, pero generalmente hay algún valor. Calcular la PWF realmente es la clave acá. Y me voy a enfocar en esta, básicamente, en dónde están los datos, porque desde el punto de vista teórico, pues generalmente los ejercicios le presentan a uno la PWF, los barriles de fluido, pero el dato calcular este dato, se van a dar cuenta que es la clave. ¿Cuáles son los datos necesarios? Esto es un estado mecánico tipo de un pozo con completamiento electrosumergible. Aquí puede haber una bomba electrosumergible, aquí puede ser una PCP, aquí puede ser un bombeo mecánico. Lo importante es que tengan claro dónde está el completamiento, ¿sí? Los datos clave para calcular la IP son la PIP, para los que no están relacionados con el término, es la presión de entrada de la bomba o presión de intake, que se mide con un sensor en la punta del sistema de levantamiento. Cada sistema de levantamiento electrosumergible tiene en la punta un sensor que sensa la presión, la temperatura, entre otras variables, cada determinado tiempo, puede ser cada minuto, cada 3 minutos, pero al momento de que se toma la prueba, uno tiene un valor de PIP. Ese dato es esencial. Se tiene que tener la profundidad tanto de la bomba, del intake de la bomba, como la profundidad media de perforados. Eso generalmente están en datos en MD, en datos medidos. Como son cálculos hidrostáticos de presión, todo hay que llevarlo a TBD por medio del survey. Yo ya les muestro cómo. La prueba de producción con la que se va a calcular la IP
debe tener el fluido total. Generalmente uno calcula fluido total y deriva ahí lo que es el crudo con el BCW. Puede ver el comportamiento del fluido, el fluido total. O sea, en la industria generalmente se hacen en función del fluido total, no en función de solamente del crudo, ¿sí? Se hace en función del fluido total. Pero los datos de agua, de crudo y el gas le sirven de referencia para el comportamiento del histórico. También lo vamos a ver. Y ya para algunos casos, lo que es la temperatura, la gravedad PI, pues se necesita para calcular la PWF, la temperatura, la presión de cabeza y la presión del casing. La presión de yacimiento. Generalmente en yacimiento se tienen presiones medidas mediante registros de presión, que pueden ser PBUs, pueden ser puntos de presión. Esos datos, si son recientes, se pueden utilizar, o si no son recientes, pero el yacimiento tiene soporte de presión constante, también nos sirve. Si no, hay diferentes formas de tener una estimación que yo les voy a mostrar. Que básicamente creo que estoy muy enfocado en ver de dónde saquen la data para hacer la IP. Todas las profundidades deben llevarse a TBD con el survey. La fuente de la PWF. La PWF es un cálculo hidrostático. En cálculo hidrostático. Básicamente, si vamos a este esquema, la PWF es la presión acá en este punto, dentro del pozo, ¿sí? Dentro del pozo. La presión, el peso de los fluidos en este punto, que representa lo que tiene la bomba por PIP y lo que tiene la columna que está debajo de la bomba. Recuerden que la presión de entrada solamente mide lo que está encima de la bomba, ¿sí? Lo que está encima. Lo que está por debajo es lo que nosotros tenemos que calcular con el gradiente que encontremos y la altura que encontremos o la distancia que encontremos. La suma de esa PIP más el peso de esta columna hasta acá abajo, esa es la PWF. Esa es la PWF. Restarlas, multiplicarlo por el gradiente de la mezcla y sumarle la PIP. Básicamente, esa es la fórmula de la PWF. Esa es la fórmula de la PWF. Una de las formas es esa. Hay otra forma que es tomarla directamente de un nivel. Para los que no estén relacionados con lo que es un nivel o un sonolog, en los pozos de bombeo mecánico y algunas PCP, generalmente ya no llevan sensor de fondo como las bombas electrosumergibles. Entonces, lo que se hace es aprovechar una medición indirecta. Esos son unas pistolas, dispara hace un impulso sónico y el reflejo me indica a dónde está el nivel de fluido y yo represento eso en términos de presión de fondo. ¿Sí? Eso es una práctica muy común en la industria, tomar niveles. De pronto han escuchado el término niveles. El nivel nos sirve para tomar la PIP y también nos da directamente la presión de fondo. Otra forma de ver la PWF de un PLT. Cuando uno toma un PLT, él le mide directamente la presión de fondo. La presión de yacimiento, que es el otro factor importantísimo acá, se puede tomar de un registro de puntos de presión reciente, de un PBU, si lo tienen. La otra es cuando pasa algo, que cuando los pozos están operando, aquí está la PIP, todo el tiempo está censando PIP y el pozo se apaga por algún motivo, la bomba electrosumergible o el sistema que tenga, él va a recuperar presión. Entre más tiempo, pues más recupera la presión. Esa PWF que yo haga ahí, o esa presión estática que yo mida con esta misma fórmula, me va a dar una representación de la presión de yacimiento. O sea, si no tengo presión de yacimiento, yo puedo hacer esto. Me da una aproximación de cuánto es la presión de yacimiento en función de
de la recuperación que tiene un pozo cuando para por algún motivo, ¿sí? Él se va a recuperar el fluido. Otra forma de un PLT en estado estático, para los que no están relacionados con lo que es un PLT, es un registro de producción que se hace en pozos durante su producción, durante su vida productiva. Se baja una sonda, por la tubería, tiene que tener esta que se llama white tool, se baja la sonda por la tubería, baja por la white tool y él me mide todo el caudal que esté pasando por él en diferentes puntos, ¿sí? Él me mide caudal, temperatura y presión en cada punto en el que yo esté bajando. Entonces el PLT le sirve a uno, entre otras cosas, él se hace básicamente para medir cuánto aporta cada arena, pero él le arroja el resultado de la PWF en cada punto, la presión, la temperatura en cada punto. Entonces, si lo hacemos en un momento que esté estático, pues me va a dar la medición de la temperatura, de la presión. De igual manera, pues un sonolog estático me va a dar la misma idea de la presión de fondo. Ahora sí, pues voy a mostrarles, no sé si todos lo tienen, el Excel. No sé si hasta aquí ya puedo hacer una sesión de preguntas para empezar allá a ver lo que es el ejercicio y empezar a mostrarles. Me voy a enfocar mucho en la primera, ojalá pueda tener otras sesiones donde pueda explicarles más. Voy a empezar por acá, por el tiempo que tenemos, creo que nos da para este. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta para poder continuar ya con el Excel? Lionel, sí, acá Santiago Puentes tiene una inquietud. Él dice, ¿a qué profundidad se recomienda tomar la PMP? ¿Es práctico hacerlo al tope del primer intervalo cañoneado? La PMP es un tema, es la profundidad media de perforados. En la industria, lo que hacemos de manera práctica es esto. Tenemos el estado mecánico, los intervalos, miren lo que esté abierto. Digamos, generalmente los pozos tienen zonas cerradas y abiertas. De lo que esté abierto se hace el promedio entre la tope y la base. Así es como se hace la PMP. Entonces, por lo menos en este caso, sería entre el más somero y el más profundo. ¿Sí? Así se hace. Hay diferentes formas de hacerlo cuando hay multicapa. Cuando hay multicapa, pues ya va en el modelo que uno maneje, ¿sí? Si uno va a hacer la IP detallada por cada una de las arenas, pues en cada una de las arenas, supongamos que cada una de estas sea una arena, entonces esta tendría su PMP, esta tendría su PMP, esta tendría su PMP. Pero para efectos ahora iniciales, vamos a asumir que esto es un solo yacimiento y que vamos a producir de esa arena. Entonces se toma el tope y base. Y el promedio que nos dé, esa es la PMP. Ok, por ahora no hay más preguntas, Lionel. Gracias. Bueno. Oh, espérate, acá salió otra, mira. Dice Wilma Prado, ¿qué consideraciones previas deberíamos tener para realizar un PLT o un pozo? Si los pozos se encuentran con un rate de producción bajo, dice la señorita Prado. Bueno, pues digamos que hay herramientas, dentro de las herramientas PLT, hay herramientas con diferentes umbrales o threshold de medición de la rata de flujo. Entonces, pues si un pozo tiene una baja rata de flujo, hay que ver si la herramienta más pequeña, la herramienta más pequeña disponible está dentro de ese rango, dentro de ese umbral de aplicación para medir caudal, porque si no lo que va a terminar midiendo no es representativo en cuanto a caudal, pero en cuanto a presión y temperatura, los sensores sí le van a mostrar los valores que son. Eso sería, sí, yo creo que sí sería, porque ahí sí depende netamente de los umbrales de cada herramienta. Ok, Lionel, muchas gracias. Hasta el momento no hay más inquietudes. Puedes continuar. Es una práctica hay una práctica que se hace en pozos inactivos, se hace tomar registros de presión y temperatura. Son pozos que no tienen caudal porque están inactivos y lo que se hace es tomar presión y temperatura
para ver la evolución de la presión y la temperatura del yacimiento en el tiempo. Listo. Entonces, esto voy a mostrarles cómo hacerlo. Aquí ya está calculado. Si quieren, no sé, si quieren borramos todo esto. O si quieren dejarlo, si quieren seguirme, o si quieren dejar la hoja, pueden hacerlo. Yo les voy a mostrar acá al lado el pozo, primero que todo, el estado mecánico. Tienen que tener el estado mecánico del pozo. Tienen que tener el estado mecánico del pozo para ver lo que es el intake y para ver lo que es la PMP, ¿sí? Esto es un pozo con el bombeo electrosumergible, es desviado y tiene tanto intervalos abiertos como intervalos cerrados, ¿sí? Acá pueden darse cuenta. Eso tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. No vayan a calcular IPs sobre intervalos que están cerrados. Básico tener la profundidad media y la profundidad media de perforados, que es el promedio del superior y el inferior, y la profundidad del intake. Los estados mecánicos generalmente traen esto, generalmente dice intake. Todas las bombas tienen un intake, ¿sí? Todas las bombas, sea PSP, sea BES, sea electrosumergible, sea en bombeo mecánico, hay siempre una zona por la que va a ingresar el fluido que se llama intake, ¿sí? Ese es el intake. Tengan clara esa cifra, tengan también el estado mecánico, el survey. ¿Qué es el survey? También para los que no están relacionados con el survey, ¿qué es el survey? El survey es una medición que se hace en cada parada cuando se está perforando. Se toman mediciones de inclinación, de azimut, orientación, del dogleg durante la perforación, que nos dan una idea de la trayectoria del pozo. Entonces aquí se ve lo que, mira, acá se ve a la profundidad medida, a cada profundidad se ve la inclinación, el azimut y el dogleg. Tenemos como la idea de nosotros llevar toda TBD, entonces hay que convertir las profundidades, estas profundidades que tenemos de aquí, esta y esta, eso hay que convertirlo de MD a TBD. Ahorita lo hacemos. Voy a mostrarles primero qué necesitamos para calcular la IP. Este es el historial del pozo de producción. Entonces, básico tener las fechas, los volúmenes de fluido total, las pruebas de pozo en diferentes formatos, pero generalmente reportan lo que el fluido total, crudo, agua y gas, el BSW, el API. Hay un montón de datos, ¿sí? Hay un montón de datos que ya representan. Para el ejercicio básico que vayamos a utilizar, el volumen de líquido, el BSW, la PIP y el API. ¿Dónde está la API? Ya. Eso básicamente es lo que vamos a utilizar para empezar. Para la primera impresión de los índices de productividad. Vamos a empezar con este índice de productividad, que es el cálculo del punto, de un punto que se llama índice de productividad. La suma de todos esos puntos es la que me forma la IPR, ¿sí? Todos estos datos son importantes, sobre todo el API y la PIP son importantísimos, porque con ellos es que uno calcula la PWF, ¿sí? La PWF es en función de estos dos. Y el fluido, bueno, sí, el fluido total, pero esos son datos como me toca. La presión estática o la presión de yacimiento. La presión de yacimiento puede ser a partir de esto que yo les nombraba acá, este tipo de información
dependiendo de la empresa que lo tome, lo llaman MDT, MRFT, hay varias. Se llaman puntos de presión que me muestran a cada profundidad de la zona de interés, a cada una de estas profundidades, me muestran la presión de yacimiento cuando se perforó el pozo. Entonces, miren, fíjense acá por lo menos que en algunos puntos, ahora lo observamos, la presión de yacimiento acá estaba por 2900. Y esto fue un registro que se tomó como en el 2009, creo. Les traigo esto para que se den cuenta cuando vayamos a ver la presión que tiene el yacimiento hoy, esta ya no nos sirve. Porque los yacimientos generalmente declinan, a menos que tengan un acuífero muy activo, formaciones como aquí, como por lo menos aquí se llama K2 Guadalupe, en el sur se llama Caballos. Son formaciones que tienen acuíferos activos y la presión casi no cae. Pero sin embargo cae así sea 200, 300 libras en un largo tiempo. Esta es una forma de sacar la presión de yacimiento. La otra forma es con un pelete estático. Si se puede, pues digamos que es un pelete, es una inversión, son recursos. En el PLT siempre se toma la presión dinámica y la estática. Como pueden ver, aquí está la presión estática. Esa sirve también de referencia. Si es un PLT cercano a la prueba, si es una fecha reciente. Y la otra que yo les decía es aquí con la presión cuando está estática la PIP, cuando está el pozo cerrado por algún motivo, porque hubo un bloqueo, tuvimos que pagar el pozo para hacerle mantenimiento al variador, algún factor que me haya llevado a pagar el pozo, hace que se estabilice la presión de cierta forma, y con este valor podemos calcular la presión en ese punto medio de perforados estática. No sirve como presión de yacimiento representativa, ¿sí? Eso no sirve. Entonces, ¿qué les puedo mostrar yo acá? Aquí había una presión de 1420 psi cuando el pozo se estabilizó. Aquí nos dio 2455 la presión de fondo fluyente estática. Comparado con esto, con este dato de acá, que es presión, ¿dónde está presión? Creo que es esta, sí. A 7200 pies, a 7620 pies. A 7620 pies. Está por acá. 2950. Si ven que hay diferencias entre las dos, como unas 500 libras, entre la presión original y la que tengo. Eso es un buen ejercicio para cuando ustedes quieren estimar presión de yacimiento en sus campos. ¿Sí? Cojan una estática. No solo para la IP, para muchas cosas. Listo. ¿Qué más les muestro yo de acá? Esto es un nivel, para los que no están relacionados con los niveles. Los niveles, como les decía, se dispara por el anular, se dispara un registro sónico, y esa onda tiene unos impulsos que se reflejan, y todo eso se me va a traducir en la presión de fondo, en la PIP, en este caso presión de intake de la bomba, o la presión de fondo. Este no es de este pozo realmente no tiene esta medición. Les estoy mostrando como para que sepan qué fuentes de información pueden utilizar. Esto es un PLT, lo mismo que les mostré al otro lado. Mira acá, los PLT siempre traen presión, siempre traen la presión en cada punto. Entonces se pueden ir a la profundidad de la PMP que ustedes tengan y buscar su presión, ¿dónde está? Acá. Aquí se las muestro acá para compararla con los datos que nos dé del ejercicio. ¿Qué más tengo para mostrarles yo de acá? Hay herramientas avanzadas para hacer estos cálculos. En algún momento se relacionarán con ellas. Este es análisis modal de Python. ¿Sí? Python es la herramienta, o bueno, pues Python es una de las herramientas. Hay Webflow, Prosper, hay variedad. Pero el término de análisis modal es como el core ya, la representación máxima de la IP, de los modelos de IP, ¿sí?
Eso tiene una aplicabilidad enorme, calcular los índices de productividad y hacer análisis de daño, sensibilidades. Esto es el análisis nodal es algo muy bueno, muy valioso en la industria, pero es algo ya un poco más avanzado. Pero la base sigue siendo las IPs. Listo. Listo. ¿Qué conceptos debemos tener? La gravedad específica, ¿cómo se calcula? La gravedad del crudo. Esta es la fórmula conocida en la industria para calcular la gravedad específica, porque, como les decía, lo más importante acá es este término, la PWF. Es lo más sensible, más difícil, no difícil, lo que representa un reto para calcularlo. ¿Esto por qué me está saliendo así? Listo. Entonces vamos a coger una prueba. Vamos a coger una prueba de acá. Yo creo que tenía esta. Lo ideal es empezar a tener estos datos. Fluido total. Colocamos la fecha. Es la fecha por esta otra vez. Debe ser la misma, me imagino. Corremos todo lo que no tiene fórmula y lo hacemos. Por ahí están preguntando algo, creo. Listo. Vamos a ver. Necesitamos. ¿Qué datos? Empecemos por los datos de acá, que son por decirlo así, datos del estado mecánico. Y yacimiento. Entonces necesitamos la profundidad de la bomba y la profundidad de PMP en TBD. Vamos al estado mecánico. Vemos lo que está cañoneado. Vemos lo que está activo. Y sobre eso sacamos nuestra PMP. El más somero, el más profundo. Ese sería nuestro valor de la PMP. Entonces, podemos amarrarlo de aquí a allá. Viento, esto es PMP. Esto es bomba. La bomba, vamos a sencillamente donde nos diga intake. Ya tenemos las profundidades en MD. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos esas dos cifras y las pasamos a TBD. Entonces vamos al survey. En el survey voy a anotar por aquí esta cifra que es 5.500. Voy a anotar la cifra para traer esto acá. Sí. En el survey podemos utilizar, si ustedes buscan la profundidad de bomba y está exactamente sobre su profundidad de bomba, pues bueno, es esta es la profundidad medida y esta es la profundidad TBD. ¿Sí? Eso es lo que tenemos a lo que tenemos que traducirla. Como pueden ver, aquí es un pozo que aquí está 5.238, 5.200, es un pozo casi vertical. Uno podría asumir la misma profundidad, pero pues les voy a mostrar cómo uno hace la conversión sencilla de una profundidad. De pronto algunos conocen otra metodología. ¿Qué hago? Hay una función que se llama pronóstico. Coloca uno su cifra, lo que conoce de lo que va a calcular. Los conocidos Y son las verticales y conocidos X son las MD. Él me arroja, él lo que hace es como una interpolación. Esta función es prácticamente interpolar entre los datos
un dato arriba, un dato abajo del más cercano. Este dato de acá, esa es mi profundidad de la bomba en TBD. Si me siguen, si tienen preguntas de aquí, me dicen. ¿Yo qué hago acá? Voy para esta profundidad, 7817. 7817, mira, acá la tengo, voy a hacerla acá. 7820 es la más cercana. Si ustedes quieren tomar 7820, lo pueden hacer por 2 pies, eso no les va a dar gran diferencia. O si no, pues vienen acá y colocan aquí, pueden colocar esta. O acá le escribe 7800, la cifra que ustedes están calculando. Y lo mismo, él va a interpolar estos valores. Ese es mi valor de PMP. La presión de yacimiento. Como les decía por survey, acá nos da 2900, pero la realidad es que el pozo ya se ha depletado y hay una presión representativa. Mire, esta es un pellet estático. Como pueden ver, las presiones están entre 2300 y 2400. Y al calcularla con la estática, el sistema, la PIP es así, esencial, y el API. Bueno, que esta gravedad específica, hay que llegar a esta PWF. Para llegar a esta PWF, ay, se me apagó acá la pantalla. Para llegar a esta PWF, hay que conocer el gradiente de la mezcla, ¿sí? Cuando yo les hablo que la PWF es lo más sensible, y dentro de la PWF, el conocimiento del gradiente de la mezcla, ¿sí? El conocimiento del gradiente de la mezcla es la clave de calcular la IP, ¿sí? Los demás valores usted los puede ver, como pueden darse cuenta de la presión de yacimiento y los barriles de fluido. Son cosas que están disponibles un poco más fácil, pero el cálculo del gradiente para hacer su PWF es la clave de un buen cálculo de IP. Como estamos empezando, vamos a hacerlo de forma que solamente agua y crudo, ¿sí? Agua y crudo, campos como Castilla, creo que Rubiales, en los que el porcentaje de gas es muy bajo o casi que ni tienen gas, ¿sí? Cuando hablamos de campos que tienen gas, ya aquí se tienen que utilizar modelos que incluyan el GOR. Esos modelos que incluyen el GOR incluyen términos como hold up, en los que el gradiente se calcula
incluyendo el porcentaje de gas, ¿sí? Es un poco más, no es complejo, hay fórmulas con las que se puede hacer. Si alguno quiere y está interesado, les puedo ayudar más adelante, o si hay un espacio más adelante también lo podemos hacer. Pero esa, la del gas, cuando tienen gas, tiene un poquito más de complejidad por el cálculo de los hold-ups. Hay otras formas, realmente, cuando tienen gas, estos datos de acá, si tienen PWFs con niveles, de una vez les da el dato, porque acá mide esto que ven gris acá, es el porcentaje de gas y eso es porcentaje líquido. Entonces, si tienen niveles, les sirve, les calcula la PWF en pozos de gas, se puede modelar un gradiente, o si tienen PLTs, también, porque el PLT ya le da a usted el gradiente también, porque dice gradiente, aquí está, el PLT se lo da. Es una herramienta que les sirve, pero si no tienen esos datos, pues les toca que empezar a hacer con algún modelo determinístico cómo van a calcular la PWF, porque si no incluyen el gas, pueden estar sobreestimando el potencial del pozo. Listo. ¿Qué es el gradiente de la mezcla? El gradiente de la mezcla es básicamente el porcentaje de agua por la gravedad específica del agua, más el porcentaje de crudo por la gravedad específica del crudo. Básicamente así funciona y así es como se saca el gradiente de la mezcla total. Son propiedades de mezcla. Primero, pues con el API se lleva el API a gravedad específica con la fórmula que conocemos, 141.5 sobre 131.5 más el API. Y el gradiente de la mezcla, pues el gradiente, cuando uno multiplica el gradiente del agua, el gradiente del agua, creo que lo tengo por aquí anotado. El gradiente del agua, normalmente el agua dulce tiene 0.433 psi por pie, ¿sí? O sea que si uno está a 1000 pies, multiplica por 0.433 si es solo agua, y ahí tiene su presión de fondo, si es solo agua. Si el agua es salada, puede alcanzar hasta 0.465, dependiendo de la salinidad que tenga, ¿sí? Pues acá tienen un límite de 100.000 partes por millón. De lo que conozco de campos, hay salinidades de 5.000, 10.000, 12.000, hasta por acá 100.000 yo todavía no he conocido. Normalmente, si lo tienen, la gravedad específica del agua de su campo, pues la colocan acá, o si no, pues se van con 0.433, ¿sí? Que es la práctica que uno hace. Y la gravedad, y acá se hace lo que es esta fórmula de la mezcla, de la gravedad específica de la mezcla, es multiplicar el 98% por la gravedad específica el gradiente finalmente, gravedad específica y gradiente, pues finalmente como la gravedad específica del agua pues es 1, más, esta es la parte del crudo, que sería que el porcentaje de crudo, que es 100% menos 98%, por la gravedad específica del crudo y por el gradiente, del agua. ¿Sí? Porque el agua es toda la gravedad específica son en función del agua. Ahí le da uno el gradiente de la mezcla. Entonces, así como un ejercicio que les puedo yo hacer acá es, la gravedad API de este crudo es 10, o sea, es la del agua, entonces por eso es que nos da 0.433. Pero si tiene 50, pues eso va a bajar, eso cambia, ¿sí? Eso va cambiando. Si el API, bueno, aquí le puse 50, no cambió porque es que el BSW es muy grande. ¿Sí? Entre más crudo tenga, más liviana va a ser tu columna. Entre más crudo tenga.
Y entre más liviano sea el crudo, más liviana va a ser la columna. Y entre más gas tenga, más liviana va a ser la columna. Por eso les decía que el gas afecta mucho. Voy a dejarlo acá como estaba. ¿Cuál es el cálculo de la IP? La IP es fluido sobre el drawdown. O sea, esto es drawdown. Presión de yacimiento menos la PWF que ustedes calcularon. O sea, la presión de yacimiento menos la presión... ¿Qué se me hizo? Perdón. Acá. Esto simplemente es restar la presión de yacimiento que ustedes calcularon menos la PWF. Y la división caudal de fluido sobre el diferencial de presión, eso es lo que conocemos como una IP. Aquí nos está dando una IP bastante alta de 25 barriles por cada PSI. O sea, eso quiere decir que por cada PSI que usted haga de drawdown va a sacar 25 barriles. Es algo como, vemos acá 25.65. Usted, si le dicen a usted por lo menos, ¿qué pasa si le subo frecuencia a la bomba? La bomba está en 55. La bomba está en 56. Entonces, cuando usted hace todo eso, usted dice, aquí en 55 me puede, o por draw, no, por eso no sale tan fácil. Pero bueno, lo ideal es que sean libras de drawdown adicional. Aquí son 50, aquí pueden ser 100, aquí pueden ser 20. Quiere decir que por cada optimización que usted le haga a su pozo, y aquí va a ganar 1200 barriles. ¿Sí? Eso perfectamente con un incremento de 1 Hz de la bomba se lo puede hacer. Y eso se lo multiplica por el BSW, por 1 por 100 menos el BSW. Generalmente aquí lo van así en número, pero eso puede estar en porcentaje, ¿no? Quiere decir que acá este incremento le va a dar 20 barriles de crudo de más, si mantiene el BSW. Y acá lo mismo, que sería pues por 2. Hartísimo. 0.02. Hay uno. Lo multiplico una por 0.002 porque pues el 2% es crudo. ¿Sí? Estos son los ejercicios que le ayudan a uno, o sea, para lo que la IP le ayuda a uno, entre otras cosas. Entonces, vamos a hacer una cosa. Esto aquí yo lo borro porque no sé si es lo mismo. Como ahí está el cálculo, ya está amarrado a la prueba, voy a jalarlo. Creo que hasta ahí. Aquí me quedo. Estos son datos, así. Para dejar los mismos datos de yacimientos estáticos. Listo. Y aquí me calculó, pues, lo que como está amarrada la fórmula, pues lo jalé hasta acá, creería yo que está 608. Sí, 608. Hasta ahí calculé todas las IPs de la historia que tengo del pozo. Y acá pues ustedes pueden ya jugar con los gráficos que quieran. Yo acá ya tengo unos prediseñados, unos gráficos prediseñados, digamos, donde grafico la IP y la PWF, que son lo clave, ¿sí? Es lo clave. ¿Qué me está diciendo acá el pozo? Acá me está dando las fechas de producción. Aquí también, acá abajo le coloqué el crudo. Como pueden darse cuenta, el pozo disminuyó crudo. Entonces, una de las preguntas que uno puede hacerse es ¿por qué disminuyó su potencial de crudo? Pues se viene para la... Aquí yo puedo hacer otra cosa. Acá yo podría añadirle fluido total. Voy a ver si lo puedo hacer de una vez.
Lo ponemos en otra. Aquí de entrada ustedes se dan cuenta, sin ver las IPs, que el fluido total es la azul, diría yo. Sí, el azul. Hubo una pérdida de producción de los fluidos totales. ¿Sí? No siempre una pérdida de producción me va a decir que el pozo tiene pérdida de productividad. Eso es un concepto que tienen que tener de pronto diferenciado. Una cosa es perder producción y otra cosa es perder productividad. Producción se puede perder por ineficiencias del sistema de levantamiento. Y productividad ya son ineficiencias del yacimiento. ¿Sí? Productividad del yacimiento como tal. Y la productividad está representada en IP y en el daño. Como podemos ver acá, voy a hacer un poquito más lejos. Esta es la PWF. Quiere decir que la PWF ha permanecido constante a lo largo de la producción del pozo. La bomba ha estado funcionando bien, ha estado drenando lo que tiene que drenar, pero un momento en el que el pozo perdió aporte, pues aquí coincide, ¿no? La pérdida de producción. Aquí cayó su IP, aquí trae una IP de 28, 29 y cayó a 22. Este ejercicio nos sirve también para eso. Algo pasó acá, algo pasó acá. Y ese algo hizo que perdiera producción el pozo. Ya lo que uno hace desde el punto de vista de ingeniería es, ¿qué pasó? Entonces va y busca. No, es que acá hubo una intervención de well service, se cambió la bomba, se utilizó un fluido diferente. No sabría decir, pero fue después de una intervención. Y empieza uno a ver, no, es que en la intervención se utilizó una salmuera que no es compatible, o el agua estaba sucia, o, o algún motivo, si las zonas de, si las zonas de aporte son propensas a depositar scale, pues ahí se ve también. ¿Sí? O sea, eso, una cosa es, esto sirve para, como para, no para cuantificar, es como para tener una idea de que el pozo está enfermo, y ya la otra es cuantificarlo y, y caracterizar qué puede ser, que eso ya es otra tarea más ardua, ¿sí? Pero por ahora, espero que hayan aprendido cómo se hace una IP de manera convencional, de manera sencilla, y las utilidades que puede tener, ¿sí? Eh, Otra utilidad que se me ocurre acá es, en caso de que el pozo, pueda que esto haya obedecido una intervención de aislamiento de agua y el fluido haya caído, entonces, eh, si se hubiera diseñado la bomba con estos 10.000 barriles y yo hubiera bajado una bomba de 10.000 barriles, pero mire lo que saca el pozo de 6.000, esa bomba me dura menos de lo que yo espero. Se van a fallar, el sistema de levantamiento puede fallar por diversos factores, pero si uno no dimensiona los fluidos que va a sacar, pues termina teniendo pérdidas de producción, pérdidas de integridad de alguna, o porque la bomba queda sobredimensionada, subdimensionada. Las facilidades si yo instalo facilidades para 10.000 barriles, diferente que para 6.000, o sea, consumen más energía estas, son más costosas. Hay diversas aplicaciones, son muchas aplicaciones las que ustedes pueden tener, pero pues esto es lo chévere, lo interesante, poder hacerle seguimiento en un periodo de tiempo, identificar tendencias, ¿sí? Un puntico, es chévere tener un punto, tenerle estimativo, pero es chévere ver, es muy interesante, muy útil ver el panorama completo de las IPs. Cuando empezamos, el primer punto fue este, pero miren lo que nos dice cuando miramos todo el historial del pozo. Y ya, ese era el tema que les quería presentar, así de forma muy práctica. Y las preguntas que tengan, si alguno tiene alguna mejora que le podamos hacer al ejercicio, también bienvenido. Bueno, Lioner, listo. Acá hay una pregunta de Paula Cruz. Dice, para valores de GOR muy bajos, no cero,
pero con un poco de gas, ¿se puede asumir mezcla solo cruda agua o se incurre en un error allí? Pues específicamente hablo de campos que tienen GOR por debajo de 30, 50. eh, Hay mucha similitud entre la IP que uno calcula con este método y la IP que calcula, perdón, de la PWF que uno calcula con derivada de un nivel, ¿sí? Lo mejor que uno puede hacer es amarrarse de la información que pueda tener. Si tiene algún PLT, si tiene algún nivel, tratar de involucrar el ejercicio. Ujú. O también con la parte de los hold up de gas, también se puede hacer, o sea, eso se puede hacer. Sí, si hay alguna diferencia pequeña, si hay una diferencia pequeña, entre mayor sea el GOR, mayor es la diferencia entre la IP lineal y la IP y la IP y la IP con gas, ¿sí? Es algo como esto, ¿sí? Una cosa que tienen que tener en cuenta es que si ustedes están por encima del punto de burbuja, por encima del punto de burbuja es lo mismo, por encima del punto de burbuja prácticamente que, que les da la misma línea recta, ¿sí? Aquí pueden verlo, por lo menos. Por encima del punto de burbuja, por encima del punto de burbuja le funciona, porque están en solo líquido. Ok, a los apreciados asistentes también se les recuerda que cualquier otra pregunta, cualquier otra inquietud, duda que tengan, por favor la dejan anotada en el chat y yo con gusto las estaré leyendo. Acá tengo, Lionel, otra pregunta de Paola. Ella me dice, Paola Cruz, para la toma del nivel con el Sonolog, ¿la bomba debe estar apagada en condiciones estáticas o se puede tomar en producción normal con la bomba encendida? Digamos que yo no soy el especialista de Sonolog, pero entiendo que se puede hacer, yo entiendo que se puede hacer durante la producción del pozo, sí, sí hay Sonolog en producción y hay Sonolog estático, sí. El Sonolog hay un aditamento en cabeza que lo llaman cuello de ganso, en el cabezal, tiene un taponcito y se puede hacer el disparo por ahí, ya esté en producción o esté estático, pues teniendo en cuenta los riesgos asociados, pero sí se puede hacer. Ok, y acá termina ella con una pregunta también relacionada con PLT. Dice, ¿cómo se corren las herramientas de registro PLT hasta los perforados cuando tengo la bomba instalada? Para que puedas correr un PRT tienes que tener una white tool. Aquí bueno, en el otro está más chévere. Esto es una white tool. La white tool es una conexión como una Y o Y tool, le dicen, en la que la tubería de producción viene bajando y tiene una Y, un brazo por el que se cuelga la bomba y el otro brazo sigue derecho, tiene unos instruments. El PLT se baja por acá y él sigue derecho por los instruments y pasa acá. En ese caso se puede correr un PLT. Básicamente creo que en pozos con bombeo sumergible. En pozos de PSP es difícil porque la PSP pues, tiene una varilla y en los pozos de bombeo mecánico no tienen varilla, pero alguna aplicación de PSP con motor de fondo sí lo permitiría también. Esta es la clave para el PLT acá, Paola. Gracias, Lionel. Acá hace un comentario Marlon. Dice, si es ecometría puede estar prendida. Si es dinamometría, junto a la ecometría Okay. se debe parar, dice Marlon. El dinamómetro ya para el diagrama de un bombo mecánico. Sí, Sí, ok. gracias Marlon. Sí, señor, acá también. Muchísimas gracias. Pues, hasta el momento no veo más preguntas. Gracias a nuestro expositor de hoy, al ingeniero Lionel Hill. Sí, y acá también recibimos unos agradecimientos también. Muchas gracias por el espacio. Atento a próximas invitaciones. Excelente presentación, dice Miguel Pereira. Sí, Ahí y tiene una bueno, pregunta. acá aparece otra pregunta. Mira, en Sí. caso cambie la tendencia de la producción del fluidos total, ¿se puede inferir de que hay un daño en el pozo directamente? No, no, Brid. Si tú miras solamente esta gráfica, eh, aquí cuando pierde fluido total, cuando se pierde fluido total, no está asociado directamente, o sea, puede estar asociado,
a la productividad del pozo o a la producción del sistema de levantamiento. Porque puede ser que la bomba que estés manejando pierda eficiencia, se tapone con scale o tengas algún problema y no te permita recuperar la cantidad de fluidos que estabas produciendo, ¿sí? Por eso es bueno hacer el diagnóstico. Siempre es bueno hacer el diagnóstico. Ese diagnóstico si le dice a uno eh, si es el pozo como yacimiento o es el pozo como sistema de levantamiento. Bueno, parece en el chat no vemos más preguntas, no vemos más inquietudes por parte de los asistentes. Excelente, Lionel. Muy buena, muy interesante la presentación, la importancia de los índices de productividad, no solo a nivel de pozos, sino a nivel de campo. Entonces, muchísimas gracias por tu intervención en esta presentación del How to Do, Lionel. Muchas gracias, Leandro, por la invitación y espero seguir participando en estos espacios. Cualquier Bueno, duda me escriben, sin pena. listo. ¿A dónde te podríamos escribir, Lionel? Yo ahorita le dejo el correo por acá. Le dejo el correo personal. Correos míos. Listo, muchachos. Ahí están viendo el correo del ingeniero en el chat. Entonces, cualquier duda, inquietud, él está presto a responder a través del correo electrónico. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a este How to Do del día de hoy. Están cordialmente invitados para My First Step la próxima semana. El jueves tendremos un foro de emprendedores con altos directivos, gerentes de la industria petrolera dando consejos muy importantes relacionados al emprendimiento y demás trabajos que se puedan realizar desde el sector de hidrocarburos y desde el conocimiento como ingenieros de petróleos que nosotros tenemos. Gracias Lionel, eres muy amable. Acá la demás gente también te agradece por tu presentación. Bueno. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno, que esté muy bien, muchas Bien. gracias. Chao. A todos muchas gracias, que tengan una muy buena noche y los esperamos la próxima semana. Recuerden por favor inscribirse en el link que envío en el chat de este Meet para poder asistir a My First Step, que también va a ser muy interesante, se lo recomiendo, muchachos. Buena tarde, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.